Creo que la visión discipular ha sido en estos 4 años y medio ya, para mí una columna vertebral para esta pequeña congregación, pero que indudablemente que hemos visto la mano de Dios actuar y la seguiremos viendo. Capítulo 2 de la segunda epístola a Timoteo. Capítulo 2 de la segunda epístola a Timoteo y verso 2, un pasaje bien conocido donde quisiera yo arrancar en esta noche. No sé si hay marcadores que nos pudieran traer. ¿Lo tiene usted ahí? Capítulo 2 de segunda de Timoteo, verso número 2. Leamos desde el 1, por favor. Dice: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Este es el verso que quisiera compartir en esta noche. Lo que has o lo que me has oído, dice esta versión, decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos, dice esta versión, de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Voy a volverlo a repetir, dice: lo que has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Bueno, este pasaje yo creo que es un pasaje clásico en lo que se refiere al discipulado, en lo que se refiere a la enseñanza. Yo creo que yo no tengo que hacer una apología acerca de la importancia del discipulado entre ustedes. Considero que el discipulado es no solo la columna vertebral, sino que es la gran comisión. Ustedes han leído que en nuestras Biblias aparecen precisamente en el capítulo 28 algunos rótulos ahí. Gracias. Usted sabe que colocan algunos rótulos y precisamente al inicio de los capítulos ahí aparece la gran comisión, ¿sí? Y este pasaje de Mateo 28, 19 y 20 es de suma importancia en la tarea de la iglesia. Fíjese que yo creo que en estos tiempos nosotros necesitamos reescudriñar o reexaminar, tal vez está mejor dicho así, lo que es la tarea de la iglesia. O sea, ¿para qué está la iglesia en la tierra? La iglesia, usted sabe que no es una institución humana. Algunos la hacen humana o la hacen muy humana, pero no es una institución humana. Realmente la iglesia surge en el mismo corazón de Dios y es el apóstol Pablo al que yo creo que le dan mucha de la revelación en relación a la iglesia, que ya lleva 2000 años en la tierra, que es de suma importancia que nosotros en las epístolas podamos analizarlo, podamos estudiarlo, podamos meditar. Yo creo que nunca debemos de cansarnos como iglesia de Cristo en este tiempo de leer las epístolas del apóstol Pablo. Obviamente todo el Nuevo Testamento es importante porque acuérdense que en la misma epístola de Timoteo dice, esto encarga, me parece, dice, la palabra, ese es el pasaje, dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en toda justicia. Entonces, en ese sentido, toda la escritura, los 66 libros son sumamente importantes, pero cobra una gran relevancia para nosotros las epístolas del apóstol Pablo, porque alguien dijo, y usted creo que ha oído esa frase, que en la medida que nos alejemos de lo que le revelaron al apóstol Pablo en las epístolas, nos volvemos herejes. Entonces, hace poco, déjeme un momentito meditar acá. Se acuerda que ese pasaje es un pasaje bien importante porque dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es sumamente importante porque no es el Cristo que caminó y que se cansaba, el Cristo que ciertamente hizo milagros a través de los dones del Espíritu, su carácter fue mostrado por medio de los frutos del Espíritu,
Pero el Cristo resucitado es el que da esta gran comisión. Y es, yo diría, la gran comisión es lo más importante que nosotros debemos hacer en la tierra. Las iglesias se pierden muchas veces en diferentes cosas, en diferentes programas, en diferentes planes, en diferentes proyectos. Y de hecho nosotros como iglesia, porque somos miembros del cuerpo de Cristo, nos perdemos en muchos planes personales. Pero dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Id. Esta forma verbal es un imperativo, ¿verdad? No lo puede usted negociar. Cuando el Señor, con toda la potestad que le dieron, resucitado, habiendo vencido a la muerte, habiendo quitado las llaves al diablo, todo lo que nosotros sabemos, recibimos nosotros la instrucción de ir y hacer. Esas dos palabras, yo sé que usted esto lo ha oído muchas veces, pero yo se lo quiero recordar en esta ocasión. Haced discípulos. Ir y hacer discípulos. ¿Discípulos de quién? Discípulos de Cristo. No son discípulos nuestros, aunque en cierta medida creo que en la cadena discipular, yo así le llamo a la cadena discipular que inicia con Cristo, sigue con 12 hombres, incluyendo Matías por supuesto, y así se va expandiendo probablemente los 120 que están en el aposento alto, hasta llegar a nuestros días, millones y millones de discípulos. Entonces, estos discípulos son discípulos de Cristo. Id y haced discípulos a todas las naciones. Hay versiones que dice a todas las gentes, a todas las gentes, a todos los pueblos. Y entonces yo creo que este es el motor que mueve el evangelismo mundial. Unos de una buena manera, otros de otra manera, con diferentes formas de hacer el evangelismo, unos masivos, otros uno a uno, pero indudablemente que surge de ese llamado de ir y hacer discípulos. De hecho, mis hermanos amados, yo no sé cuál es la opinión que usted tenga, pero yo me baso en la palabra para decirle que lo más importante de cualquier congregación, y por supuesto cada miembro de una congregación, es ir y hacer discípulos. Si nosotros estamos ya por 4 años y medio en este lugar, a mí eso me reta y continuamente estoy meditando sobre qué hemos hecho para permear el área donde estamos, a cuántos vecinos hemos tocado. Y realmente me siento triste de no ver que nosotros hayamos tocado vecinos. Se han hecho algunos esfuerzos, algunos intentos. Los hermanos a veces se desaniman precisamente por ver que esta congregación está poco interesada en hacer discípulos. Y es que el ir involucra el evangelismo. Ir a cualquier persona necesitada que esté cerca de nosotros. ¿Quién no está necesitado si está sin Cristo, verdad? Compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Ese ir nos habla de llevar la buena noticia. Pero el hacer ya nos habla no solamente de llevar la buena noticia al inconverso, sino que el hacer nos habla de formar. Es interesante que Adán, en el capítulo 2 de Génesis y verso 7, la palabra que se usa ahí es yatzá. En el hebreo es formar del barro. Y hacer tiene que ver con eso, es como manufacturar. El hacer tiene que ver con que nosotros nos dediquemos ya no solo a dar la buena noticia, que sería el primer paso, sino que a caminar, a formar. Y eso es lo que hace un maestro, eso es lo que hace un discipulador, eso es lo que deseamos hacer acá. Fíjese que pareciera a veces, y se lo digo porque yo mismo reflexiono ante eso. Iglesia de Cristo Betel, tardamos 2 años y medio en poner un nombre, hasta que el Señor nos confirmó, éramos la iglesia sin nombre, ¿verdad? Pero el énfasis de ministerio en casa no es solamente porque así por así, por lo menos para mí no es así. Por esa razón tratamos de enfatizar el trabajo en las casas. Sin embargo, veo que en la medida que nos visitan más personas y que a veces se quedan acá, como que no logran entender la visión, porque tal vez nosotros mismos no estamos siendo agentes, transmisores de la visión, de la necesidad de ser un discípulo, no un asistente.
Yo no quiero una iglesia, hermanos amados, yo no quiero pastorear una iglesia de asistentes, de gente no comprometida, sino que yo creo que he sido llamado a pastorear discípulos de Cristo. Yo creo que ustedes como discipuladores, los que ya están acá y los que están siendo invitados a discipular, también creo que están en el anhelo de discipular. Y esto indudablemente involucra también el discipular a nuestros hijos, el discipular a la esposa, en el ámbito familiar, pero está ahí, y de hacer discípulos. Pero el discipulado que yo creo que a nosotros nos interesa, dice en el verso 20, enseñándoles. Y eso creo que es lo que nos falta, enseñándoles. Los que ya son discipuladores habrán notado que en un grupo pequeño es necesario enseñar, pero no enseñar solo lo que nosotros conocemos como un cuerpo de doctrina, que a nosotros nos identifica, aunque yo quiero decirle que la doctrina bíblica, la doctrina sana, puede tocar todos los ámbitos de la vida y todas las cosas, todas las experiencias, si nosotros logramos entender la palabra. Aspectos o principios para trabajar, aspectos o principios para ser padres o para ser hijos, y cada situación de la vida está en enseñar, dice, enseñándoles. Entonces, fíjese, hermano amado, que en mi experiencia como encargado del discipulado de una iglesia muy grande, como era la iglesia del Dr. Ríos, tuve la oportunidad de ser encargado por 3 años la primera vez y luego otros 3 años en una etapa siguiente. Me pude dar cuenta que muchos discipuladores entendieron que su único trabajo era llegar un día a la semana, tener un pizarrón como este, enseñar una doctrina sana, una doctrina profunda, una doctrina muy especial, pero ahí terminaba todo. Muchas veces luchamos y luchamos y luchamos, y veo que en esto ya llevo más de 15 años de seguir luchando, para transmitir el concepto que un discipulador es una extensión pastoral, es un brazo pastoral. Un discipulador es el brazo del pastor que llega hacia donde él personalmente no puede llegar. Especialmente cuando las congregaciones empiezan a crecer numéricamente y se hace imposible aún para un ministro de tiempo completo el poder llegar, el poder ir a orar, el poder poner manos, el poder visitar, el poder fortalecer, el poder dar un abrazo, el poder dar una sonrisa, todo lo que realmente involucra enseñándoles a que guarden. Fíjese que se les va a enseñar a guardar, a que guarden todas las cosas que os he mandado. Note que aquí ya no se usa que os he enseñado, sino dice de una vez que os he mandado. En otras palabras, son mandamientos. ¿Sí? Por ahí ponen unos carteles cuando las pancartas no tienen ningún anuncio en algunas carreteras y dice, no son sugerencias, son mandamientos, y firma Dios. ¿Lo han visto ustedes en algún momento? Es interesante el concepto, ¿verdad? Yo me imagino que los dueños de esas pancartas deben ser cristianos o no sé, pero lo ponen. Dicen, no son sugerencias. ¿Y se ha dado cuenta usted que muchas veces caminamos en la vida creyendo que Dios solamente nos sugiere? Y esto es un mandamiento, ir y hacer. En otras palabras, nosotros deberíamos de entender que nuestro verdadero objetivo para estar en la vida después de haber sido salvados y haber nacido de nuevo es ir y hacer discípulos. Eso no significa ser ministros de tiempo completo necesariamente, porque no todos lo van a hacer, sino que significa reconocer que mi llamado es ir y hacer discípulos. A que guarden todas las cosas que os he mandado, y entonces viene una promesa tremenda. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué ofrece Cristo estar con nosotros hasta el fin del mundo? Porque, hermanos, esta tarea, bienvenido, esta tarea no es fácil. Mire, yo me he dado cuenta que la mayoría de ministros no les gusta el discipulado. Han optado, muchos ministros que incluso salieron de los lomos del Dr. Ríos, por cambiar programas. Pero discipular e ir a las casas y obviamente entender que la visión es no solamente una vez a la semana,
sino que el poder estar cerca de las familias que estoy discipulando, saber cuándo están enfermos, saber cuándo están sin trabajo, saber cuándo tienen problemas, eso es una tarea difícil. Usted se ha dado cuenta que nosotros los guatemaltecos no nos gusta meternos en la vida de otra persona. Así lo decimos, ¿verdad? Hermano, a mí no me gustan los problemas. ¿Verdad que decimos mucho eso? Yo no me quiero meter en problemas, hermano. Pero fíjese que para ser discipulador hay que meterse en problemas, le cuento. Para ser un pastor cercano, yo he entendido que cada vez que yo me acerco a ser un pastor cercano y a estar cerca de las cosas y de las decisiones que está tomando una familia, me meto en problemas. Porque parece que meto mis narices donde no las debo de meter. Y aunque no me lo digan, a veces lo percibo, ¿verdad? Y yo creo que usted como discipulador también tiene ese reto. Y preferimos mejor entonces de lejitos usted. Por eso es mejor enseñar, dar una buena cátedra doctrinal, pero hasta ahí. Fíjese que los escribas y fariseos, el Señor los miraba sentados en la cátedra de Moisés. Eran eruditos. Eso le conocían el Antiguo Testamento, le conocían la Torá de memoria. Usted sabe que para preparar a un niño en los tiempos de Jesús, solo habían 3 oficios. Ser pescador, ser carpintero, y el tercer oficio era ser rabino. O sea, o venir de la tribu de Leví para poder estar ahí siendo preparado para ser un servidor en el templo. Eso era lo más fuerte que había. Pero aquel que tenía la oportunidad de ser preparado para esto, le enseñaban de memoria los 5 primeros libros de la Biblia, que para los judíos es la Torá: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Apocalipsis, no, ¿verdad? Deuteronomio. 5 libros aprendidos de memoria. Usted sabe que los niños pequeños tienen muy buena memoria. Su retentiva es mejor que la nuestra. Bueno, ellos, si no aprendían eso, podían ser expulsados de la escuela rabínica. Entonces, ya un escriba que había pasado por todos esos procesos, porque después seguían con los siguientes libros, hasta llegar a una edad donde tenían 14, 16 años, ellos sabían de memoria buena parte del Antiguo Testamento. Entonces, esta gente, sentados en la cátedra de Moisés, el Señor les dijo, dice, oigan lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque solamente eran excelentes transmisores de conocimientos y de teorías, y realmente transmitían, yo diría, muy bien lo que decía el Antiguo Testamento, pero no lo aplicaban a sus vidas. El Señor les tenía que decir eso. Entonces nosotros podemos caer en ese gran peligro. Es más, yo pienso, hermanos amados, con quizá ya, déjenme hacer números, 84, no, 82, 92, 2002, 27 años de haber llegado a Elim. Creo que puedo decir con alguna propiedad lo que yo he observado, aun cuando como ministerio y como misión, muchos ya no la ven muy formada, ¿verdad? De hecho, ya no se ve lo de antes. Que sí, mucha gente pudo haber caído en el error de solo acumular doctrina y solo acumular conocimiento, pero no aplicarlo a su vida. Y si algo es importante, es que aquí el discipulado dice, enseñándoles a que guarden. ¿Cómo puedo yo enseñar a que guarde alguien algo que yo tampoco guardo? Y que en un grupo pequeño se van a dar cuenta. ¿Me entiende por qué es difícil estar cerca? ¿Me entiende por qué el discipulado va más allá de solamente estar reunidos un rato y pasarla bonito? Porque una de las cosas que también he visto en los discipulados es que a veces se vuelven grupos sociales. ¿Ha notado usted eso en alguna ocasión? Tal vez le pasó en algún momento. Se sienten tan bien, el grupo se siente tan cómodo, que a veces es lo social lo que manda. Mire, yo como soy observador y a veces soy un poquito crítico, ¿verdad? Como diría un ministro en una ocasión, a veces soy ácido. Pero fíjese que yo he podido observar aún en medio de nosotros que cuando se invita a una reunión donde va a haber comida, la gente llega. Y no falta. Pero cuando es de comida espiritual, siempre hay excusas. El trabajo, el cansancio, no tengo carro, muy lejos. Siempre hay excusas, pero yo a veces me pregunto, yo se lo cuento a ustedes como discipulador, muy entre nos, ¿verdad?
Y a veces cuando estoy en esas reuniones y veo entrar a fulano, mengano, perencejo, que no los veo en otras actividades, digo, bueno, ¿y por qué ahí no le queda lejos? ¿Y por qué ahí si hay carro o que sea en bus llega? Me pongo a meditar cómo nuestras prioridades a veces se van más por el lado social. Ahora, fíjese que especialmente en lo personal recuerdo una enseñanza del doctor Ríos acerca del discipulado. Nosotros tuvimos la gran bendición de contar con un ministro que creo que fue pastor de muchos de ustedes, algunos no le conocieron, pero otros sí. Y yo creo que es muy valioso recordar acerca de la visión discipular lo que este varón compartía de una manera muy sencilla. Él decía que el discipulado está sostenido sobre dos columnas. Haga de caso que es como que el discipulado fuera una mesa, ¿verdad? El discipulado está sostenido sobre dos columnas. Una es la enseñanza o la doctrina, ¿sí? Entendiendo que es respaldada por la propia vida. Y la otra columna que sostiene el discipulado es la comunión. O sea, un verdadero discipulado no debe tener exclusivamente enseñanza. Ya vine, ya les enseñé, ya me voy. Como supervisor de discipulado que fui, como discipulador que fui, en esas grandes cantidades de discipulados, porque recuerdo que en una ocasión teníamos 350 discipulados en el IMSS Central. Difícil de poder administrar, pero gracias a Dios había una buena organización. Pero muchos dentro de la supervisión que se hacía, una de las cosas que aparecía ahí era que llegaban tarde a su reunión. No hay algo que moleste más a un grupo de hermanos que llega y que hace sacrificios por llegar temprano a una reunión en casa que el discipulador llegue tarde. Eso desmoraliza. Y usted sabe que nosotros hablamos de la hora chapina, ¿verdad? Pero la hora chapina yo creo que no debería ser la hora de los cristianos. Nosotros deberíamos de manejar la hora cristiana. A todos nos cuesta. Pero nunca es tarde para que nosotros le digamos al Señor, Señor, lo que ese discipulado para mí es muy importante. Y por eso voy a hacer el esfuerzo por llegar temprano cuando los hermanos lleguen. E ir enseñándole a los hermanos que llegan tarde, que yo voy a arrancar, aunque sea con uno, para empezar a trasladar la enseñanza. Y si llegó tarde, pues se la va a perder. Ahora, claro, si llegó tarde por otro tipo de circunstancias muy válidas, usted se puede quedar 5 o 10 minutos al final y decirle, mira, tú viniste un poquito tarde, te voy a recapitular a ti en lo personal. Y eso muestra su interés, muestra su amor, muestra su disposición para que él aprenda. Pero es importante la comunión, la común unión, la koinonía, ¿verdad? La famosa palabra griega, koinonía, que permite en un grupo pequeño el poder convivir. Fíjese que una de las cosas que yo en lo personal medito es que hay versos en la Biblia que no se pueden cumplir en iglesias ni siquiera de 50 miembros, cuando solamente hay reuniones grandes. Y son estos pasajes que dice llorar con los que lloran. ¿Ha leído usted ese pasaje? Sí está en la Biblia, ¿verdad? Me dice amén si está en la Biblia. Usted no puede llorar con el que llora porque ni cuenta se va a dar que está llorando, ¿verdad? Porque en un grupo grande como son las reuniones de domingo donde se reúnen nuestros discipulados, difícilmente nos vamos a enterar. Fíjese que a mí me pasa mucho. Yo pregunto, ¿y fulano de tal por qué no vino? Yo siempre paso revista cuando predico, ¿verdad? Y fíjese que todos los domingos ya se me está volviendo hábito. Cuento cuántos faltaron. Y a veces faltan 18. De la gente que viene normalmente, de los hermanos que vienen, a veces faltan 15, a veces faltan 10, pero siempre faltan, fíjese. Y aunque no está aquí el hermano Roberto, no sé si lo sigue haciendo, pero una instrucción pastoral para él fue, hermano, los lunes me llamas a las personas que no vinieron. Como él viene aquí temprano lunes, puede llamarles. No sé si ya perdió esa buena instrucción para saber qué pasó. Sin embargo, él mismo me dice, fíjese que algunos hasta se sienten como molestos porque los llamo. Yo no sé si alguna vez usted recibió una llamada del hermano Otto. Me imagino que no, ¿verdad? Porque
Probablemente ya todos llegamos cuando su iglesia era muy grande. Pero yo sí recuerdo, hermano, y lo recuerdo con mucho gozo, que cuando yo me escapaba, porque también me daba mis escapadas los domingos en alguna ocasión, o me daba una escapada un viernes, o me daba una escapada un martes, cuando me volví a ver me decía, no te vi tal día. Yo decía, ¿cómo qué ojo tiene este hombre, verdad? Que entre 3.500 gentes, por lo menos, sabe que yo no llegué. Qué importante es eso, ¿verdad? Entonces, nuestro interés es ese. Pero, por ejemplo, usted en sus discipulados, yo me imagino que ha tenido momentos en los que uno llega, ¿verdad? ¿Alguno le ha pasado que solo uno llega? ¿Sí? ¿Cómo se siente usted? ¿Contento? A veces se siente así como frustrado, ¿verdad? Y dice, y no solo que estaba cansado, y no solo que, porque se gasta en gasolina y se gasta en depreciación de vehículos, se gasta en muchas cosas, llegar a un discipulado, ¿no es cierto? Cuando uno tiene un vehículo. Y no solo que tenía otra cosa que hacer, y no solo que mañana me tengo que levantar temprano. A veces tiende uno humanamente a pensar así, ¿verdad? Yo como pastor también lo he pensado a veces cuando vengo y usted no viene. Digo yo, bueno, Señor, ¿y qué pasó aquí? Pero llorar con los que lloran. Usted lo puede hacer si usted se da cuenta que están llorando. ¿Y dónde lo va a ver? En un grupo pequeño, en un discipulado, donde por medio de la comunión usted va a meterse en los zapatos del otro. Un discipulador debe saber quiénes de sus ovejas están endeudados para interceder, para tratar de ver si dentro del discipulado y dentro de la enseñanza que le va a dar, enseñándoles a que guarden todo lo que os he mandado, el hermano está aplicando los principios bíblicos para la administración de su economía. ¿Será eso meternos mucho? No, si la Biblia habla de eso. Alguna vez yo dije esto y realmente se lo oí a un ministro y me pareció algo tan tremendo, pero tan importante. Porque él contaba de dos personas que eran sus amigos. Uno sin recursos económicos y otro millonario. El que no tenía recursos económicos por situaciones difíciles le prestó una cantidad de dinero al que tenía. Y los tres eran amigos. En medio de ellos pues estaba este ministro, ¿no? Pero esa persona nunca pudo pagar. Y entonces muchas veces el problema entre ellos era que el que tenía dinero le decía, bueno, págame. Y otro le decía, espérame. Págame, espérame. Era casi una cuestión normal entre ellos. Hasta que Dios le habló al ministro. Y esas son las cosas que uno le dice al Espíritu, de plano no es de Dios esto que me estás diciendo. Creo que eran como $25,000, porque esto sucedió en Estados Unidos, los que uno le debía al otro, pero para uno era el pelo, quitarle un pelo a un gato, pero para el otro era todo, ¿no? Era una deuda que lo estaba asfixiando, ¿no es cierto? Y Dios le dijo al ministro, págale tú la deuda de este a este que se la está pidiendo. ¿Cree usted que el Espíritu dice cosas así? Yo por eso siempre digo que cuando el Espíritu habla, casi siempre lo que dice son las cosas que nosotros no queremos hacer y que jamás se nos pasaría por nuestra mente hacerlo. Y lo que tenía él en el banco era una cantidad parecida. Bueno, él llega, habla con su esposa y le dice, mira, Dios me habló. Como eran conocidos, conoces a fulano y a mengano, y me dijo que yo le pagara la deuda. Qué maravilloso es tener esposas idóneas. Cualquier otra esposa le hubiera dicho, pero ¿cómo vas a pensar? ¿En qué cabeza te está pasando? Eso no es de Dios. Ese es el porvenir de nuestros hijos. Ese es esto, lo otro. Cualquier parecido es pura coincidencia si alguna vez le ha pasado a alguno de ustedes algo así, ¿verdad? Pero esta mujer reconoció que Dios le había hablado a su esposo. Bueno, la próxima reunión donde estuvieron hizo el cheque. Y cuando el hombre rico vio que este varón hizo el cheque para pagar la deuda del otro, no lo quería recibir, por supuesto, ¿verdad? Primero porque era un ministro. Segundo porque le parecía totalmente inadecuado, pero él le dijo, mira, recíbelo porque Dios me habló. Por eso lo estoy haciendo. Sí, pero entonces te lo voy a depositar mañana en tu cuenta. ¿Qué hagas tú?
después de que yo te dé el cheque que paga la deuda de este hermano, eso ya es cuestión tuya. Pero él hizo lo que Dios le mandó a hacer. Pero lo que yo le quiero sacar de esta enseñanza o de esta situación que nos contó ese ministro es acerca hasta dónde puede llegar el discipulado. Porque entonces el otro, que estaba llorando porque jamás nadie había hecho algo por él, de esa manera, el ministro se acercó y le dijo: muy bien, yo esto lo hice porque Dios me lo dijo, pero a partir de hoy me vas a entregar tu chequera. Ahí donde la cosa se pone seria. Porque obviamente a esta persona no le alcanzaban las cosas porque no era buen administrador. Nunca se había parado frente a la deuda y hacer, aunque sea un abono en más de 2 o 3 años. Y entonces el discipulado llegó donde jamás uno puede creer que puede llegar. Porque entonces le dijo: ahora te voy a acompañar, me voy a reunir contigo y vamos a ver qué es lo que entra y juntos vamos a tomar las decisiones para hacer los pagos como corresponde, para enseñarte a ser buen administrador. Interesante, ¿verdad? Esta persona no podía decir que no. Y el precio que había pagado era muy alto. La historia termina en que el hombre rico fue movido, porque realmente él, como la parábola aquella que estaba en el Nuevo Testamento, no necesitaba el dinero. Y la muestra de obediencia y de compasión y de meterse realmente en los zapatos del otro hizo que este varón depositara al ministerio de ese hermano no esa cantidad, el doble de esa cantidad, porque Dios también le habló. Ahora, note usted entonces, ¿usted ha encontrado dentro de su discipulado personas que no administran bien? Me imagino que sí, ustedes han sido discipuladores en tiempos anteriores y quizá ahora. Uno como ministro se preocupa cuando ve una familia que está tomando malas decisiones económicas. Yo he visto hermanos comprar casas más allá de sus posibilidades y perderlas por no pedir un consejo. Porque normalmente usted se ha dado cuenta que las cosas de dinero no pedimos consejo. ¿Y por qué no pedimos consejo? A no hacer que el pastor sepa cuánto gano. Hay muchas razones, ¿verdad?, por las cuales nosotros guardamos. A veces, imagínese usted, hay esposos que la esposa no sabe cuánto gana. Así de secreto es el asunto. Pero indudablemente que parte del discipulado involucra también gozaos con los que se gozan. Tampoco esto se puede hacer en una congregación. Muchas veces nosotros no sabemos las victorias, no sabemos los triunfos, no sabemos las cosas que pueden acontecer en el núcleo familiar, pero sí lo puede saber el discipulador. Y entonces, gozaos con los que se gozan. ¿Sí? La experiencia del hermano Robin era como para llorar con los que lloran, ¿verdad? Pero su retorno a Guatemala, con bien y con bendición, nos invita a gozarnos con los que se gozan, ¿verdad, hermano Robin? Nos gozamos de tenerlo acá, así como se goza su familia. Pero qué importante es eso, ¿no? Especialmente en necesidades tan fuertes, clamar juntos y también ver juntos lo que Dios quiere hacer. ¿Nota usted que entonces un discipulado es más allá que una enseñanza? Yo no sé si se recuerdan los discipuladores que están aquí, que en una ocasión yo les dije: yo los estoy preparando a ustedes para que sean pastores. ¿Se recuerdan de eso? ¿O no se recuerdan? Porque un discipulador realmente Dios lo va a capacitar para pastorear ese grupo. Ese grupo, de alguna manera, se va a identificar con ese discipulador porque está cerca de él. Ese discipulador va a ser el que primero va a estar más cerca de las necesidades de ese grupo. Y cuando ese discipulador no pueda manejar una situación, va a buscar al pastor. O va a buscar quizá más adelante a un coordinador de discipulados en la medida que esto vaya creciendo. Entonces, volviendo a Pablo y al pasaje original, dice: lo que me has oído decir,
Fíjese que esto es sumamente importante porque en esto yo creo que tenemos que ser cuidadosos en lo que enseñamos. Y note usted que Pablo era muy cuidadoso en centralizar doctrina, en centralizar lo que había oído, o mejor dicho, lo que él había dicho y sus discípulos habían oído. Dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a hombres fieles, dice la versión del 60, me parece. Fíjese, hermano amado, que yo en lo personal creo, no sé cuál sea su opinión porque vamos a dar un gastito a preguntas, que cuando uno lleva un año de discipular a un grupo, uno debe de tener ya un candidato, fíjese bien, para ser un Timoteo, el Timoteo de ese grupo. Yo no sé cuánto tiempo lleva usted donde está y no sé si tiene candidato, pero yo creo que un año es suficiente para poder encontrar características especiales en algún hermano o quizá en alguna hermana para discipular. Muchos de ustedes recordarán que cada discipulador tenía un sustituto, ¿verdad? Un auxiliar que daba el discipulado cuando el discipulador no llegaba. Fíjese que es interesante que a mí así me tocó hace como 27 años, ¿sí? Dar un discipulado aquí en Monteverde, a 2 cuadras de aquí. Había un discipulado. Ahí asistía Yadira. Éramos amigos. Y no llegó el discipulador esa noche. No avisó. Y entonces empezaron a preguntar, bueno, ¿quién puede dar el discipulado? Porque normalmente tenemos la idea de que dar el discipulado es dar una enseñanza. Pero acuérdese, es más que eso. Tuve la oportunidad en esa ocasión, como nadie se atrevió, de dar el discipulado. Cuando el discipulador se enteró que yo lo había dado, me buscó en la iglesia y me dijo, mira hermano, yo quiero que tú estés conmigo. No me conocía mucho, pero empecé a ser como su Timoteo. Actualmente él es un pastor en Trenton, New York, en el estado de New York. Un pastor muy especial que cada vez que me veo escribe libros, tiene muchos temas familiares. Tiene una iglesia muy bonita allá en Trenton. Pero recuerdo que así me empezó el Señor a usar en el discipulado. Por eso, una de las características, voy a borrar aquí nuevamente, que el pasaje tiene es que lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso y no otra cosa, fíjese pues, eso es bien importante, eso encarga. ¿Qué será un encargo, hermanos? ¿Qué significa dar un encargo o encargar algo? ¿Qué significa? Hacer responsable a algo o a alguien de algo, o hacerse uno responsable. Por ejemplo, tú tienes ahora 2 nietos. Cuando llega Marianita o llega Juan Francisco y te dice, papá, cuídame un ratito al bebé. Vos feliz, ¿verdad? Ahí te hemos visto cargando a tus nietos. ¿Qué está haciendo la mamá o el papá de ese niño, de ese bebé? Encargándole a una persona digna de confianza, como dice la nueva versión internacional, a algo que es sumamente valioso para ella o para él, ¿no es cierto? Entonces, uno cuando encarga algo, no se lo va a encargar a cualquiera. Yo supongo que ninguno de tus nietos va a encontrar a un niño de la calle y le dice, mira, te encargo el bebé. Dignos de confianza. Entonces, eso encarga a hombres fieles. Entonces, fíjese, hermano, que yo aprendí algo que usted lo ha oído, creo yo, muchas veces. Pero el doctor Ríos nos decía a nosotros los pastores o los ministros que estábamos cercanos, en ese tiempo yo no pastoreaba, era un anciano, pero lo que me decía o lo que nos decía era, hermanos,
Busquen hombres fieles. Ese era lo que continuamente Él nos decía. Busquen hombres fieles, que Dios les va a ser idóneos. Ahora fíjese que yo he visto muchos pastores que buscan primero idóneos, aunque no sean fieles. Es más fácil. ¿Qué es la idoneidad? Es una persona que sabe hacer muy bien algo. Entonces, especialmente un ministro empieza, que no ha tenido mucha experiencia, se empieza a fijar en aquellas personas que son muy buenas para hacer algo. Este me va a servir porque enseña bien. Este me va a servir porque tal cosa. Este me va a servir por tal otra. Idoneidad primero. Y es de cierta manera lógica. ¿Sí? Pero lo que dice el Señor es, busca hombres fieles. El encargo es a hombres, a personas dignas de confianza del encargo. Porque el encargo es lo más grande que puede haber. Es el evangelio, son las buenas noticias. Ese encargo significa vida o muerte. Significa destino eterno en el cielo o destino eterno en el infierno. Eso encarga. Entonces miren, hermanos amados, ustedes que son discipulados, los que ya están acá y los que en la próxima reunión vamos a platicar un poquito, yo como ministro de este lugar estoy encargándoles familias. Son almas que valen la sangre de Cristo. Entonces, usted tiene que saber que lo que se está viendo en usted es fidelidad. Ahora, ¿qué es ser fiel? ¿Quién me puede dar una idea que se le venga a la mente? ¿Qué es? ¿Constante? Muy bien. ¿Qué más? Para usted, ¿qué es ser fiel? ¿Quién es una persona fiel? Que se mantiene ante una circunstancia sin importar, se mantiene firme. ¿Qué más le da a usted la idea de ser fiel? A ver, ¿que no traiciona? ¿Qué más? ¿Que no? ¿Que no va a fallar? ¿Qué más será ser fiel? Mire, la forma más sencilla es pensar en, vamos a ver, ¿cómo lo digo? ¿Usted ha notado los sellos de hule que se hacen? Vamos a ver si logro hacer una idea de un sello de hule, ¿verdad? Aquí tiene un como mango. Para eso es mejor, hermano, haga caso que eso es un sello. Imagíneselo. Y por supuesto en la parte de abajo lleva a veces de hule, ¿no? Los sellos de hule precisamente llevan aquí una... Entonces, la idea del griego de ser fiel o de fidelidad es que cuando usted agarra este sello, le pone tinta y lo estampa, se supone que la copia, si está bien hecho el sello, es fiel al original. ¿Sí? Esa es la idea del griego. Entonces, ¿quién es el original para nosotros? Y nuestro modelo, Cristo. Entonces, la fidelidad es que nosotros nos parezcamos a Él en carácter y en todas las circunstancias que Él enfrentó incluso y que quedaron plasmados en los evangelios, nos permita actuar precisamente como Él actuó. Se mantuvo fiel a sus convicciones. Él dice en los evangelios que nada hizo sin que el Padre le revelara lo que tenía que hacer. Fíjese que él fue fiel al Padre, porque hizo exclusivamente lo que el Padre le dijo que hiciera. Entonces, eso indica que la fidelidad es hacer exactamente lo que de alguna manera nuestras autoridades nos mandan hacer. Eso encarga a hombres fieles. Busca hombres fieles que mejor dicho, que Dios te va a hacer idóneos. Entonces, hermanos, lo primero para buscar a aquellos que ya tienen un discipulado, yo los quiero animar,
Porque yo veo que en algunos domingos se llena aquí. No sé cómo va a ser cuando estemos ahí arriba. Y por lo menos la mitad de esta congregación no está en ningún discipulado. Y yo estoy preocupado. Yo no quiero asistentes, gente que viene solo los domingos y que de repente no lo vemos, de repente sí lo vemos, y que de alguna manera es una oveja sin pastor. No está siendo conducida. No sabemos cómo camina. No sabemos qué necesidades tiene. No sabemos muchas cosas de esa persona, y si de alguna manera se vino a acoger a esta congregación, entonces es importante que a través de los discipulados pueda ser pastoreada de cerca. Hombres fieles, dice, termina el verso diciendo, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Entonces aquí viene, ahorita voy terminando. Capacitados para enseñar a otros. ¿Quién va a capacitar al Timoteo? O a los Timoteos que puedan haber en una congregación. Acuérdese, si usted lleva un año con el mismo grupo y yo le pidiera a usted 2 nombres o un nombre, usted debería estar en la capacidad de dármelo. Y saber que durante ese año, con su ejemplo, con su dedicación, con su enseñanza, con su ministerio en ese lugar, usted ha capacitado a ese hombre fiel o esa mujer fiel para enseñar también a otros. Si usted no lo encuentra, entonces como que hay que detenerse en el camino y decir, bueno, ¿estaré discipulando? ¿O qué estoy haciendo mal para no tener claridad quién es la persona que dentro de mi grupo puede en determinado momento, incluso si el grupo crece, yo tener la confianza de partir entonces ese discipulado y dejarlo a él? El mismo grupo de familias que se vaya acá no se va a sentir mal, porque se va a fluir en el mismo espíritu. No sé si me está entendiendo. Porque de alguna manera eso es lo que nosotros necesitamos. Muy bien. Yo quisiera dejar hasta aquí por el tiempo y dar lugar a preguntas o alguna aportación que nos podría servir antes de entrar a la reunión, que va a ser una reunión ya de trabajo, donde me gustaría que los discipuladores pudieran estar acá con nosotros. ¿Habrá alguna pregunta, alguna aportación? El tema es muy vasto. Yo solamente quise meditar con ustedes algunas cosas que creo que valdría la pena. Teníamos rato de no hablar sobre el discipulado y yo creo que vale la pena estar recapitulando acerca de lo que es la verdadera visión discipular. ¿No hay preguntas? ¿No? Bueno, ¿por qué no se pone de pie entonces? Póngase de pie y vamos a orar. Aquí hay discipuladores y hay también personas que he sentido en mi corazón que puedan empezar también a discipular. Amén. Bueno, oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder servir en tu obra, especialmente en la tarea más importante, como la que tú nos encomiendas de ir y hacer discípulos. Sabemos, Señor, que humanamente hablando no es fácil. Y como Pablo decía, Señor, al ver estas cosas, ante esto, ¿quién es suficiente? Ninguno de nosotros, Señor, aquí en esta noche nos reconocemos suficientes para poder hacer esta labor. La labor que por 3 años y medio, cuando no había una iglesia constituida, cuando lo que había era religiosidad en el ambiente judío, cuando en el templo lo que se hacían eran negocios, Señor, tú discipulaste por 3 años y medio a 12 hombres. Y nos dejaste, Señor, trazada la ruta. Y es tan importante, Señor, que antes de irte, ya resucitado, nos dice tu palabra, y la creemos, que con toda la potestad que te había sido dada,
nos comisionaste, nos autorizaste, nos estableciste para ir y hacer discípulos a todas las gentes. Señor, permite que en esta noche nosotros reflexionemos y aún nos arrepintamos, Señor, de la falta de oportunidad que a veces hemos visto como excusa para no ir y para no hacer. Señor, sabemos que hay compañeros de trabajo, sabemos que hay compañeros de estudio, sabemos que hay personas con las que hacemos negocios, sabemos, Señor, que hay muchas personas necesitadas, los vecinos inconversos, y cuanta gente, Señor, podamos o nos relacionamos continuamente, que están necesitados, que nosotros, Señor, vayamos y hagamos discípulos. Señor, despierta nuestros espíritus, solamente tú lo puedes hacer. Despierta los espíritus de los hermanos que se congregan en este lugar, para poder entender, Señor, que no es suficiente solo asistir semanalmente a un culto y no comprometernos contigo y con tu obra. Te suplicamos, Señor, que tú en este momento estés ministrando, Señor, y despertando los espíritus de los hermanos, Padre, que se congregan en este lugar. Y que cada uno de nosotros, los discipuladores, Señor, reciban nuevas fuerzas. Sean fortalecidos, Señor, en la visión, que su visión se amplíe cada vez más, que caminen más, Señor, caminando la mía extra en la tarea que sabemos, Señor, que tú les has encomendado. Gracias, Señor, por ese privilegio. Te pedimos especialmente por aquellos hermanos que aún no están en un discipulado y que anhelan un discipulado en casa. Y que, Señor, vemos que no hay todavía lo suficiente como para que, hermanos, para poder hacerlo. Pero, Señor, ayúdanos a que podamos nosotros trabajar en la vida de aquellos que sabemos que tú estás ya preparando y que los has hecho fieles primero y luego los harás idóneos para hacer la tarea discipular en este lugar. Bendice a cada uno, Señor. Bendice la reunión de trabajo, Señor. Que tu Santo Espíritu esté guiándonos, asistiéndonos, sancionando lo que podamos compartir y lo que podamos hablar. En el nombre de Jesús te damos gracias.